Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Comenzamos este Facebook Live que habíamos convocado para hoy a las 10 de la mañana. Vamos a ver si se está viendo. Ahí ya se unió una persona, dos, Celeste, Nacho. ¿Me están viendo? Vamos a ver si funciona todo bien para poder comenzar. Bueno, veo que perfecto, muy bien. Bueno, vamos a probar con este nuevo horario de la mañana, a las 10 de la mañana, para hacer el Facebook Live, para poder hablar de este tema que hemos convocado de los jubilados, los aumentos por decreto y la movilidad. Por supuesto que está la posibilidad de verlo por acá, pero también después lo vamos a dejar grabado, así que el que quiera entrar más tarde o cualquiera que lo ve más tarde puede también verlo completo el video, ver las explicaciones e inclusive hacer preguntas y comentarios más tarde que vamos a responder. La idea igualmente de hacer esta interacción en vivo es que podamos ir tomando las preguntas que se hagan e ir contestándolas. Ahí veo que se van sumando. La idea sobre todo hoy es poder hablar de las novedades que hubo sobre las jubilaciones esta semana y contar cómo ha sido este proceso, ¿no? Es decir, la movilidad, el hecho de que las jubilaciones se vayan actualizando en los haberes y que tengan la posibilidad los jubilados de que sus haberes vayan manteniendo el valor a lo largo del tiempo, y cómo este sistema se ha ido implementando por la ley, lo que nuestra Constitución establece respecto de ello, y también lo que ha sucedido con los últimos decretos eh, hechos por el presidente de la Nación, anunciados esta semana, y también muy en particular la tarea de una comisión que ha sido creada en el ámbito del Congreso y también con el Poder Ejecutivo de la Nación para tratar el tema de las jubilaciones hacia el futuro y de la que yo soy miembro, así que les quiero contar la tarea allí también. Nosotros en Argentina tenemos una ley de movilidad vigente que fue sancionada durante el año 2017, a finales del año 2017, en la presidencia de Mauricio Macri. Y esa ley de movilidad estableció una pauta de cómo las jubilaciones deben actualizarse. En todo el mundo hay distintos índices de movilidad de los haberes jubilatorios y básicamente hay dos sistemas. Uno de esos sistemas es el que establece que las jubilaciones deben acompañar la inflación, es decir, a medida que van incrementando los precios de los bienes y servicios básicos que la población adquiere, el haber jubilatorio debe acompañar esa evolución de la inflación. Y otros índices u otros sistemas lo que hacen es vincular la movilidad de las jubilaciones con la evolución de los salarios. Es decir, que a medida que aumentan los salarios de los trabajadores activos y por ende aportan más al sistema, esos salarios deben implicar que también aumenten consecuentemente las jubilaciones. Estos son básicamente los dos sistemas que existen de movilidad, pero básicamente siempre la movilidad es preservar el valor de las prestaciones jubilatorias. Nosotros hemos tenido dos leyes de movilidad. Una primera ley de movilidad que fue hecha durante la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que esa ley tenía parte de la fórmula estaba reflejada en la recaudación de los recursos tributarios y otra parte de la fórmula estaba vinculada a la evolución de los salarios. Ocurre que en la primera, la parte de la recaudación de los recursos tributarios después se dividía entre todos los beneficios y como fue en un momento que aumentó mucho la cobertura previsional, con razón del incremento de las jubilaciones por moratoria y estos sistemas que se les suele llamar semicontributivos, esto hizo que
esto hizo que terminara la movilidad siendo muy afectada para las jubilaciones en general. Acá me pregunta Adriana si el aumento anunciado es el que ya estaba pactado con la movilidad jubilatoria. No, claramente no es el que estaba establecido en la movilidad, y por eso queremos hacer esa comparación para mostrarles, y ahora ya vamos a poner unas placas para eso, para mostrarles cómo no ha reflejado precisamente lo que la movilidad establecía. Cuando se hizo la reforma en el año 2017, se buscó ir al sistema que marcan los organismos internacionales en las recomendaciones, donde se vincula la movilidad con la inflación, con la idea de que si crecen los precios y por ende es más caro comprar determinada canasta de bienes y servicios, si hay un aumento en línea con esa inflación, uno mantiene la paridad de poder adquisitivo, la capacidad de compra de los haberes jubilatorios. Entonces, la fórmula que se hizo en 2017 reflejó en un 70% la inflación y en un 30% el RITE, que es un índice que mide la evolución de los salarios. Las dos han sido fórmulas mixtas, la anterior y la actual también, pero la actual tiene predominantemente en consideración la inflación en un 70%. Cuando en diciembre asume el nuevo gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, se manda la ley de emergencia al Congreso, y esta ley de emergencia suspendió la aplicación de la ley de movilidad. Hubo uno de los artículos de la ley, que es el 55, dijo primero que se suspende por 180 días, es decir, por 6 meses, la movilidad jubilatoria, y además fijó la facultad de que fuera el Poder Ejecutivo el que trimestralmente aumentara por decreto las jubilaciones. Acá quiero ver si puedo compartir. Déjenme ver. Tenía un botón por acá para compartir. Vamos a ver si ahora lo encuentro. Lo había probado, porque preparé un gráfico con... aguárdenme. Bueno, decía, la movilidad se suspendió, y entonces esto dio la facultad para que se hicieran los aumentos por decreto. En la prueba tenía para compartir todas las imágenes y ahora no lo estaría viendo. Con el decreto lo que se hizo fue, primero hubo un decreto en marzo. Ese decreto de marzo hizo un aumento general de las jubilaciones que tenía dos partes. Una parte fue hecha como una suma fija y otra parte fue dada en un porcentaje. El asunto es que al dar una suma fija de aumento, esa suma fija, por supuesto, tiene un impacto mayor en quienes menos ganan y un impacto menor en quienes más ganan, cuando se da una suma fija igual para todos. Y después se dio un porcentaje, pero que era muy menor a lo que establecía la ley de movilidad, que estaba sancionada por el Congreso. De acuerdo a la ley de movilidad del Congreso, había que aumentar a todas las jubilaciones en un 14%. Entonces, ya con lo que se hizo en marzo, solo los jubilados que cobraban la mínima y los que cobraban hasta poco más de 16.000 pesos, esos mantuvieron un aumento que era equivalente a lo que hubieran recibido por la ley de movilidad, que es esto que preguntaba Adriana al comienzo. Pero el resto de los jubilados, es decir, todos los que cobraban por encima de ese monto y hasta el haber máximo, todos perdieron frente a lo que establecía la ley de movilidad con el aumento de marzo, que fue la primera vez que se usó esta facultad de aumentar por decreto.
Con este nuevo anuncio que se hizo el día lunes por la tarde, que hizo el ministro de Trabajo Moroni, nuevamente se volvió a vulnerar lo que estaba establecido por la Ley de Movilidad. La Ley de Movilidad daba, que mide, como les decía, una acumulación de la inflación y también de lo que es la evolución de los salarios. Este aumento de la movilidad daba un índice de 10,89%. Es decir, lo que se anuncia ahora en junio, que toca hacerlo, que toca después recibir esos aumentos a partir del mes de junio, tenía que ser para todos los jubilados un 10,90% más o 10,89% más. Es decir, ganara la mínima o ganara 20.000 pesos o ganara 30.000 pesos, todos tenían que poder recibir un 10,90 más de lo que venían percibiendo por mes. Esta vez el aumento que se decretó ya no tiene suma fija, como fue el aumento de marzo, sino que hay solo un aumento porcentual. Pero ese aumento porcentual que se da ahora es del 6,12%. Entonces, fíjense la diferencia. La ley de movilidad decía 10,9% y el decreto dice 6,12%. Es decir, son más de 4 puntos menos de lo que, más de 4 puntos porcentuales menos de lo que establecía la ley de movilidad. Y en este aumento que se dispuso ahora para el mes de junio, esta vez quedan afectados todos los jubilados, es decir, no solo los que cobran la mínima, no solo los que cobran 16.000 pesos, todos, es decir, antes era, como digo, solo los que estaban por encima de cierto valor, ahora desde la mínima en adelante, es decir, absolutamente todos los jubilados pierden frente a lo que estaba establecido por la ley de movilidad. Les voy a dar algunos ejemplos. Quería poder ponerlo en pantalla porque esto les iba a permitir verlo con mucha claridad. Estaba viendo si lo podía resolver. Quería poder compartir en la pantalla porque se iba a ver con mucha claridad, pero bueno, se los voy a decir con ejemplos directamente. Y con estos ejemplos, o si lo anotan o les pasamos por supuesto las imágenes después, cualquier jubilado que ustedes conozcan o ustedes mismos que tengan cierto valor del haber jubilatorio, pueden comparar cuánto hubieran cobrado con la movilidad jubilatoria y cuánto cobran con estos aumentos. Ejemplo, el haber mínimo, que actualmente está en 15.892 pesos, con el aumento del decreto de 6,12% va a recibir 16.864 pesos, que es el nuevo valor de la mínima. Pero con el aumento de la ley hubieran recibido 17.623 pesos, es decir, que perdieron con el ajuste por decreto 758 pesos. Si uno tuviera un haber de 20.000 pesos, por ejemplo, con el aumento va a percibir 21.224 pesos, pero con la ley de movilidad hubiera percibido 22.178 pesos, es decir, 954 pesos más. Si uno tiene un haber de 40.000 pesos, por ejemplo, con el aumento va a percibir 42.448 pesos, que es el 6,12%, pero si hubiera percibido la ley de movilidad, hubiera recibido 44.356 pesos, es decir, 1.908 pesos más. Como ven, mientras más se va incrementando el haber, más es la diferencia de lo que pierden. Si vemos, por ejemplo, un haber más alto, como es un haber de 70.000 pesos, con el aumento cobra 74.284 pesos y con la movilidad hubiera cobrado 77.623, es decir, ahí ya pierde 3.339 pesos. Obviamente que estamos hablando de haberes más altos y que son
mucho menos, ¿no? El 75% de los jubilados, 3/4 partes de los jubilados, cobran la jubilación mínima, que esto es lo que se ha conocido como el fenómeno del achatamiento previsional, es decir, cada vez más jubilados cobran la jubilación mínima y cada vez son menos en número los jubilados que cobran arriba de la jubilación mínima. Entonces, yo les voy planteando toda esta escala, pero en la escala en realidad son muchos menos jubilados en cantidad los que representan aquellos que van a cobrar por encima de 16.864 pesos, que es la generalidad de los jubilados. Por eso es que la directora ejecutiva de ANSES dijo que ellos pretendían que el 80% de los jubilados le ganen a la inflación. Esto parece positivo, si se lo ve así como lo plantea, pero primero lo cierto es que ni ese 80% de los jubilados le está ganando a la inflación acumulada de los últimos meses. Si no es que le ganaría, pero al menos equipararía esa inflación si se aplicara la ley de movilidad, que es esta que marca el 10,9%, pero obteniendo el 6%, ninguno de ese 80% le gana a la inflación, ni siquiera el que cobra la jubilación mínima. Pero, como digo, más grave se va haciendo a medida que uno más cobra en términos del monto. Fíjense, solo para dar el ejemplo, el haber tope del sistema, es decir, el jubilado que más cobra dentro del régimen general, no los regímenes especiales que tienen otras reglas, pero el jubilado que más cobra dentro del régimen general, que es 106.000 pesos, tendría que, ahora va a recibir 113.000 con el aumento, pero con la ley de movilidad percibiría 118.000 pesos, que son 5.100 pesos de diferencia. Esto estoy diciendo por mes, es decir, cada mes que va pasando, cada mes que pasa, el jubilado va perdiendo esto. Es decir, si uno calcula, sumando lo que han sido los decretos del mes de marzo con los decretos del mes o sea, que publicado ahora, pero para el mes de junio, el aumento entre los dos decretos hace que los jubilados pierdan por mes entre 758 pesos y 14.000 pesos. Ahí justo compartieron el link ahí al gráfico para que todos lo puedan ver y es una publicación que hicimos cuando se realizó el anuncio, el gráfico con cada nivel de los haberes como estaban a diciembre del 2019 y cómo con estos dos decretos se va perdiendo valor entre lo que marcaba la ley de movilidad y el decreto. Es mucho, piensen, que por mes cada jubilado pierda entre 539 pesos y 14.000 pesos. De hecho, con estas decisiones que se están tomando por decreto, va a haber jubilados que durante el año 2020 van a llegar a percibir 100.000 pesos menos de lo que hubieran percibido por la ley de movilidad. Imagínense que uno con su salario, con su haber jubilatorio, con su ingreso, perdiera durante el año 100.000 pesos respecto de lo que pensaba recibir. Eso en términos de lo que puede adquirir de bienes y servicios es muchísimo, es decir, el impacto que esto tiene es muchísimo. Es por eso, desde luego, que nosotros nos opusimos en diciembre a la suspensión de la ley de movilidad y nos opusimos a que estuviera este sistema de discrecionalidad para otorgar los aumentos jubilatorios, esto de que fuera por los decretos. Primero porque si es por decreto, le quita previsibilidad a los jubilados de cuánto van a cobrar, es decir, uno tiene que estar, como pasó ahora, cada 3 meses esperando a ver cuánto el presidente o el ministro deciden que uno va a cobrar cuando esto debiera estar reglamentado por ley. Y después por una
Y después por una cuestión muy simple de que, como les estoy mostrando con los datos, esto ha resultado en definitiva en perjuicio de los jubilados. Es decir, se utilizaron muchos argumentos, es decir, que esto se hacía en nombre de la solidaridad y de la equidad y todo eso, pero lo cierto es que ha sido un ajuste sobre el bolsillo de los jubilados. Si uno toma la masa completa de recursos, por supuesto que cada jubilado lo que le preocupa es su propio haber, pero si lo vemos en general como Estado, el decreto de marzo pasó a significar un ahorro de 5.000 millones de pesos en la inversión que el Estado hace sobre la seguridad social. Y este anuncio de ahora sería otros 5.000 millones de pesos mensuales más. Es decir, que lo que está haciendo con esto el Estado, como lo quiera poner, es ahorrarse 10.000 millones de pesos mensuales en el pago de los jubilados. Entonces, por donde se lo mire es un ajuste, más allá de cómo uno puede evaluar. Y fue muy criticado en el caso de marzo, porque en marzo se buscaba hacer una distribución interna entre los jubilados, es decir, que los jubilados que más ganaban se dieran recursos en favor de los que menos ganaran, y eso generó como enfrentamientos, en un concepto muy equivocado, porque en realidad la movilidad lo que significa es mantener el valor de la prestación de todos los jubilados. Es decir, es un derecho de cada jubilado que se mantenga el valor de su prestación y no que unos tengan que ceder recursos frente a otros. El sistema tiene ciertas reglas para determinar el haber jubilatorio. Cuando esas reglas se aplican, uno obtiene su haber. Ese haber debiera guardar en principio cierta relación con el nivel del salario, pero una vez que ese haber está otorgado, tiene que poder seguir recibiéndolo y tener esa movilidad. De hecho, la movilidad, esto para que lo tengamos presente, es un derecho constitucional. Cuando se hizo el famoso artículo 14 bis de la Constitución, que es el que regula los derechos laborales, por un lado están los derechos individuales del trabajo, estos como la jornada limitada, las vacaciones pagas, los derechos básicos que tiene el trabajador en lo individual. Después están los derechos colectivos del trabajo, los que tienen que ver con la agremiación y la representación de los intereses de los trabajadores. Y luego están los derechos de la seguridad social. Es el derecho a percibir el seguro social por un lado y las jubilaciones por el otro. Y allí la Constitución dice que las jubilaciones y las pensiones, que son los beneficios previsionales, deben ser móviles. Es decir, que deben mantenerse un valor de esas prestaciones. Y también dice la Constitución que la reglamentación de los derechos debe ser hecha por ley. Si no puede los derechos reglamentarlos el Poder Ejecutivo, sino que las reglamentaciones deben ser hechas por ley, es decir, que debe intervenir el Congreso, y en esto hay distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y sobre el tema jubilaciones, entre otros, están los fallos Badar o Elif, que marcan que es el Congreso el que debe establecer el índice de movilidad de los haberes. Por ende, el hecho de que se suspenda una ley de movilidad y que el gobierno por decreto aumente las jubilaciones, eso es violatorio de lo que marca nuestra Constitución. Y con eso quiero contarles también el debate que ocurrió esta semana en la comisión que tuvimos, pero voy a antes tomar algunas de las preguntas que me van haciendo. Acá Adriana me decía también, bueno, que está clara la explicación, que cómo se vuelve a la ley de movilidad jubilatoria. Bueno, aquí la ley de movilidad jubilatoria, y esto es importante aclarar, no está derogada. Algunos creen que la ley de emergencia la derogó, pero no. En realidad la ley de movilidad jubilatoria está suspendida por 180 días y esa suspensión vence ahora el 20 de junio, es decir, justo un mes desde hoy. Y acá es la gran discusión que se planteó el lunes, y esto es importante explicarlo porque hubo mucha expectativa sobre esta comisión que se creó. La ley de emergencia creó una comisión que no es exactamente una comisión bicameral, como dicen los medios, porque las comisiones bicamerales son las que integran senadores y diputados, pero esta es una comisión que integra el propio Poder Ejecutivo, porque ahí está el ministro de Trabajo,
está el secretario de Seguridad Social de la Nación, está el secretario de Hacienda de la Nación, está el secretario de Política Tributaria de la Nación, que son del Ministerio de Economía. Habiendo representantes del Ministerio de Economía ya es una señal de que, digamos, la preocupación no es solo por el haber de los jubilados, sino también por los recursos del Estado. Y además están en esa comisión los representantes del Congreso, tanto por la Cámara de Diputados como del Senado. En el caso de la Cámara de Diputados, yo fui, cuando se constituyeron las comisiones, yo fui propuesto y electo en representación de Juntos por el Cambio como vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que es la que se ocupa del tema jubilaciones, y entonces en esa calidad he ido en representación a esta comisión. Y la comisión tiene dos mandatos o dos funciones. Una es la de proponer la nueva ley de movilidad previsional hacia el futuro. Y la otra es la de revisar la sustentabilidad financiera de los regímenes especiales, porque como les dije, fuera de esto que es el régimen general, hay otros regímenes especiales jubilatorios. Ahora, esta comisión tenía un mandato de hacer esto en 6 meses y era el Poder Ejecutivo el que tenía que convocarla. El Poder Ejecutivo tardó 5 meses en convocar a la comisión, recién este lunes, cuando queda apenas un mes de mandato de la comisión. Entonces se dio toda una discusión sobre la prórroga del trabajo de la comisión, y nosotros lo que dijimos es que no estamos en desacuerdo con que se prorrogue el trabajo de la comisión, pero lo que estamos en desacuerdo es que se prorrogue la suspensión de la movilidad jubilatoria. Y esto apunta directamente a lo que Adriana preguntaba, porque si la movilidad jubilatoria se suspende, tenemos estos perjuicios de lo que ha pasado por los decretos. En cambio, lo que tendría que pasar es que cuando llegue el 20 de junio tendría que recobrar vigencia la ley de movilidad, y ahí los jubilados podrían volver a recibir los aumentos que corresponde por ley y acumulando los índices de inflación. Entonces el gobierno en realidad no solo que quiere prorrogar la tarea de la comisión, que eso no sería problema para seguir discutiendo y trabajando en una nueva ley de movilidad, pero lo que pidió también el ministro de Trabajo el lunes y que nos pidió a nosotros, y nosotros nos opusimos, es prorrogar la suspensión de la movilidad. Es decir, el gobierno quiere que por 180 días más, es decir, desde junio hasta diciembre, continúe suspendida la ley de movilidad y que de esa manera continúen otorgando por decreto los aumentos. Pero con eso sabemos el perjuicio que eso tiene, por lo mismo que estoy explicando ahora. Por eso claramente es la opinión nuestra que es mejor la ley que tener el decreto. Bueno, acá sigo viendo los comentarios. Sandra, Emilce. Bueno, Emilce dice, Emilce es crítica sobre la ley de movilidad anterior. Hubo mucha discusión sobre la ley de movilidad anterior y que por supuesto la podemos hacer. En sí la ley, cuando comenzó la ley, los primeros 6 meses que tuvo entre el 2017 y el 2018, hubo un sistema que se llamó el empalme ahí, que fue como se coordinaba una ley con la otra, que resultó perjudicial porque terminaba dando menos que la fórmula anterior, y ese empalme fue declarado inconstitucional por la justicia y se dijo que las leyes de movilidad siempre tienen que regir para adelante y nunca para atrás. Y que por ende lo que hubiera afectado para atrás o lo que hubiera afectado retroactivamente, eso tiene que ser compensado por el Estado. Eso fue resuelto así. Pero en adelante, en lo que rigió para después, la ley de movilidad fue positiva porque buscó reflejar, como digo, la inflación, y en distintas simulaciones que se han hecho muestran que la ley de movilidad de 2017 dio a partir de su aplicación mejores aumentos de los jubilados que lo que hubiera dado la ley de movilidad anterior. Obviamente siempre puede ser más y puede haber otras discusiones, pero terminó dando más a los jubilados que lo que daba la anterior, y claramente ahora, y en esto ha sido evidente, da más la ley de movilidad que lo que daban los decretos.
Bueno, acá veo, están llegando muchos comentarios, vamos a buscar responder a todos. Eh, bueno, acá noto, por supuesto, la frustración que hay con el tema del aumento y lo que implica la representación. Nosotros lo que hemos hecho, emitimos un comunicado el lunes manifestando nuestro desacuerdo con el aumento por decreto, pidiendo que vuelva a regir la ley de movilidad, es decir, que mientras se discute una nueva ley, que esa tarea puede continuar, mientras tanto debiera seguir en vigencia la ley de movilidad actual, que es la que establece por ley que las jubilaciones deben acompañar a la inflación. Eso hemos planteado. También ha habido algunos planteos judiciales. Hay una presentación por parte de abogados previsionalistas, profesores de Derecho Constitucional y también el director de la tercera edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que han planteado una acción mostrando cómo este perjuicio se ha producido en concreto por los decretos y buscando que los tribunales decidan. Lo que pasa es que en esto también hay que decir lo siguiente: nuestro sistema judicial es bastante deficiente para la protección de estos derechos, porque suele tener trabas en lo procesal para que se puedan estos derechos defender colectivamente. Es decir, primero, por ejemplo, esta acción que les comentaba fue presentada con la firma de más de 7.000 jubilados, pero la respuesta de la justicia fue que las situaciones de unos jubilados respecto de otros eran muy distintos y que entonces no se podía resolver colectivamente. No es que la justicia le haya dicho que no tuvieran razón, pero les dijo que tenían que ir uno por uno a presentarse. Y claro, esto lo que hace es que si cada uno tiene que ir a presentar su reclamo, por supuesto que hay un desgaste judicial enorme, cuesta mucho esfuerzo para cada jubilado ir. Imagínense que un jubilado que pierde 500 pesos por mes, tiene que conseguir un abogado, ir a plantear un juicio para recuperar esos 500 pesos, es muy complicado. Por ahí les conviene hacerlo a los jubilados que pierden más dinero, que son los que más ganan, y entonces terminan siendo más perjudicados siempre los más pobres en eso. Y el Estado de algún modo o el gobierno se aprovecha de eso, sabiendo que los jubilados no van a ir a hacer juicio porque les cuesta hacerlo, solo van a hacer algunos y no otros, y que los que hacen, si ganan la sentencia, por ahí les van demorando la liquidación de la sentencia o van pateando, digamos, difiriendo cuando se hace el pago. Todo eso se van aprovechando y saben entonces que se puede tomar una medida que perjudique, que va a costar mucho controlarla. Por eso es muy importante que en el ámbito judicial se pueda avanzar en que estas cosas puedan ser resueltas colectivamente, porque imagínense que si se toma una medida que va en contra de millones de jubilados y cada uno de esos tiene que individualmente ir, y es muy difícil que se controle. Ahora, si uno puede ir por todos ellos o alguien presenta en defensa de ellos una acción, y entonces una sola vez un tribunal dice esto es inconstitucional y lo resuelve, de esa manera tendríamos un control muchísimo más efectivo de las medidas que son violatorias. Sigo viendo acá los comentarios. Bueno, muchos se han unido recién o se van uniendo, y les queremos decir que allí está en todo el historial de lo que se va chateando el cuadro con todos los aumentos que se ha hecho de las jubilaciones esta semana y cómo eso se compara frente a la ley de movilidad, para que se pueda ver cuánto se ha ido perdiendo. Bueno, acá entra Inés Han, que me ha escrito también por correo, y le debo una llamada luego, que es especialista en los temas previsionales. Me dice: si recobra vigencia la ley de movilidad, ¿cuál sería el aumento de los jubilados con estos índices? Bueno, si tomara de nuevo, si rigiera la ley de movilidad, decía, el aumento sería de 10,89%, frente a un aumento que fue anunciado del 6,12%, ¿no? Es decir, serían más de 4 puntos respecto de lo que se anunció porcentuales que se daría bajo la ley de movilidad.
El 20, bueno, acá me insiste Adrián con el tema, sí, es una discusión que se viene, el 20 de junio vence la suspensión de la ley y debiera recobrar vigencia hasta tanto se discuta una nueva, pero el gobierno ya ha anticipado que va a buscar prorrogarla. No está claro si va a dictar un decreto de necesidad y urgencia para hacerlo, como viene tomando con otras decisiones, o si va a, a mandar un proyecto de ley al Congreso. Nosotros lo que hemos manifestado es que estamos dispuestos a discutir una nueva ley de movilidad que sirva para proteger a los jubilados hacia el futuro y, por supuesto, también tener en consideración la sustentabilidad del sistema y demás, pero mientras esa ley se discuta, tiene que continuar en vigencia la ley actual y no esta discrecionalidad de los aumentos por decreto. A ver, sigo viendo los mensajes. Bueno, como digo, tanto en el aumento de marzo como en el aumento de junio, es más lo que da la ley de movilidad que lo que dan los decretos. Así que hubiera sido en ambos casos un beneficio para los jubilados que rigiera la ley de movilidad, más allá de lo que hagamos hacia el futuro. Pero la suspensión de la ley de movilidad claramente ha resultado en perjuicio de los jubilados, concreto por darle menos dinero. Y además por quitarle previsibilidad a los aumentos. Marta me pregunta, bueno, las jubilaciones docentes y las jubilaciones de los universitarios y la de los investigadores son un régimen distinto, ¿no? Que es un régimen, esos son regímenes especiales. Todo lo que venía hablando es sobre todo en función del régimen general. Sí, muy bien. Bueno, creo que he visto, no sé si se me pasaron algunos comentarios, espero haber respondido a todo. Bueno, me dice Inés, sin duda hay que ver para septiembre, diciembre, por supuesto. La idea nuestra, insisto, estamos dispuestos dentro de esta comisión que se ha creado a discutir una nueva ley de movilidad y buscar que hacia el futuro podamos hacer lo mejor para los jubilados, lo mejor para todos los argentinos y lo mejor para nuestro Estado también. Pero mientras se discute una nueva ley de movilidad, tiene que seguir en vigencia la ley actual, porque el Congreso lo que ha marcado ha decidido una ley de movilidad y la Corte Suprema lo que ha marcado también es que tiene que haber un índice de movilidad establecido por ley, que lo fije el Congreso, y la Constitución marca que la movilidad es un derecho constitucional y que debe estar establecido y reglamentado por ley. Entonces, hasta tanto el Congreso reglamente una nueva ley, que por supuesto tenemos que discutir, evaluar todos sus ítems, las consecuencias que tiene hacia el futuro, tenemos que respetar la ley de movilidad que hay y que esa nuevamente daría mejores aumentos que los que han dado los decretos. Bueno, les agradezco mucho. Ahí quedó fijo el comentario sobre el cuadro comparativo de haberes. Me parece que es la información más práctica que pueden tener. Es decir, para los que quieran tomar el valor de cualquier jubilado, lo que está cobrando, o ayudar a sus padres, a sus abuelos, a sus conocidos que quieren ver cuánto van a poder cobrar de jubilación, con el cuadro que tienen allí es muy fácil hacerlo, al menos aproximadamente, es decir, toman el valor del haber aproximado según estas categorías que hemos hecho cada decena de miles y le aplican lo que es el aumento ahí, que es otra de las columnas de la tabla, y en otra tienen lo que hubieran cobrado de acuerdo a la movilidad y la diferencia que produce. Les agradezco muchísimo por la comunicación, por todas las preguntas, por todo el interés y quedamos a disposición aquí luego para que puedan seguir escribiendo los comentarios en Facebook o como hacen todos los días que nos escriben por privado y los vamos a ir respondiendo. Muchas gracias a todos.